Modric. Rodri, best player at the tournament, Adidas Golden Ball. En el video anterior que hice sobre el Barcelona, tenía una visión un poco más pesimista del equipo, pero en este video quiero verlo desde una perspectiva mucho más positiva. Quiero pensar en lo que podría pasar si absolutamente todo sale bien. ¿Hasta dónde puede llegar este equipo? ¿Qué tan bueno puede llegar a ser? Y gran parte de ese optimismo, obviamente, viene de las noticias sobre Rodri. Durante todo el verano parecía que este tipo estaba prácticamente rogando por ir al Real Madrid y, de repente, de la nada, empezaron a salir noticias diciendo que quiere fichar por el Barça. Y es un paso muy importante, porque reforzaría muchísimo el centro del campo del Barcelona. Estás fichando al mejor mediocentro defensivo del mundo, así que obviamente va a elevar el techo competitivo del equipo, pero además, su llegada mejora al Barça mientras al mismo tiempo debilita directamente al Real Madrid, porque si Rodri hubiera terminado en el Madrid, probablemente habría sido su mejor fichaje del verano. Olvídate de Diomande o Marc Cucurella, lo que realmente necesitaba este equipo era un centrocampista, alguien en el medio que pudiera bajar el ritmo del partido, controlar el tempo y hacer exactamente lo mismo que hizo con España en el Mundial y ahora va a terminar en el Barcelona. Y sí, el centro del campo no era precisamente la posición en la que el Barça necesitaba más refuerzos, pero al final del día nunca vas a decirle que no a un jugador que acaba de salir del Mundial como campeón del mundo y como mejor jugador del torneo, aunque sigo pensando que le robó ese premio a Messi, pero aún así, su nivel con España en los dos últimos grandes torneos internacionales ha sido espectacular. También fue increíble en el Manchester City. Mucha gente pensaba que después de la lesión que sufrió nunca volvería al nivel que mostró en el año en el que ganó el Balón de Oro, pero demostró que no. Sigue siendo el número 1 cuando hablamos de la posición de 6 y ahora puede jugar junto a Pedri. Entiendo que ese doble pivote no funcionó con la selección, al menos no al nivel tan alto que todo el mundo esperaba. Algunos dirán que fue porque Pedri llegó fatigado al Mundial, y es verdad, pero incluso durante la Eurocopa, cuando Pedri se lesionó, para mí Rodri y Fabián Ruiz funcionaron mucho mejor juntos. Dicho esto, también hay que recordar que era otro entrenador y otro sistema. El 4-2-3-1 de La Fuente no funciona de la misma manera que el 4-2-3-1 de Hansi Flick. Además, a nivel de clubes, van a tener muchísimo más tiempo para adaptarse el uno al otro, entender sus movimientos y aprender cómo juega cada uno. De hecho, eso es precisamente una de las cosas que hace que el fichaje de Rodri tenga tanto sentido. Si miras los minutos que ha jugado durante su carrera, Rodri ya ha compartido muchísimo tiempo sobre el campo con varios de los actuales jugadores del Barcelona. Gran parte de esos minutos, obviamente, vienen de la selección española, pero también jugó junto a Juan Cancelo en el Manchester City. Así que es un fichaje fantástico. También puede convertirse en una especie de mentor para Marc Bernal. Tener a un jugador como Rodri dentro del vestuario puede ayudar muchísimo a su desarrollo, porque sí, Pedri y De Jong forman un doble pivote increíble. Ya hemos visto lo buenos que pueden llegar a ser, pero hay dos cosas importantes. Primero, Frenkie De Jong ya empieza la temporada lesionado, y segundo, Rodri es claramente mejor que De Jong. Solo con la presencia física que aporta, ya ayuda muchísimo al Barça defensivamente. Es mucho más fuerte en los duelos y gana muchos más balones aéreos que Frenkie De Jong. Además, de vez en cuando también puede aparecer con algún gol importante. De Jong realmente solo es superior a él conduciendo el balón, y quizá en algunas situaciones muy concretas pueda hacer ciertas cosas un poco mejor, pero en términos generales, Rodri es obviamente una mejora enorme respecto a Frenkie. Y ahora, si aparece alguna lesión en el centro del campo, tampoco vas a notar una caída tan grande de nivel. Puedes jugar con Rodri y De Jong, puedes poner a Pedri con Rodri, puedes jugar con Pedri y De Jong. Y para los que están preocupados por Marc Bernal, sinceramente, ¿de quién podría aprender mejor que de un jugador que ha sido probablemente el mejor del mundo en su posición durante nuestra generación? Antes estaba Sergio Busquets, ahora está Rodri, y Rodri ha alcanzado niveles a los que muy pocos mediocentros defensivos han conseguido llegar. Ganador del Balón de Oro, mejor jugador de la Eurocopa de 2024 y mejor jugador del Mundial. Así que es un fichaje espectacular y va a aportar muchísimo al equipo, aunque no sea un delantero ni un central. La segunda razón por la que los aficionados del Barça deberían ser optimistas es Hansi Flick. Mientras este hombre siga siendo el entrenador del club, realmente no hay demasiadas razones para no confiar en él. Desde que llegó, ha conseguido que este equipo rinda incluso por encima de lo que muchos esperaban. Sobre el papel, temporada tras temporada, el Real Madrid parecía tener una plantilla mejor, y aún así terminaba sin ganar títulos. Mientras tanto, Hansi Flick nunca ha terminado una temporada como entrenador sin levantar al menos un trofeo, y tampoco ha perdido nunca una final de Copa. Obviamente no es perfecto, tampoco quiero exagerar diciendo que todo lo que hace es increíble. Sí, su sistema tiene algunas debilidades tácticas, a veces asume demasiados riesgos, pero en general es extraordinario en lo que hace, y eso se ha demostrado con los títulos que ha ganado el Barça durante las últimas temporadas. Antes
de su llegada, el club no estaba levantando este tipo de trofeos con regularidad. De hecho, antes de cada temporada, mucha gente minimizaba lo que este equipo podía conseguir, y aún así, Flick seguía ganando. Por eso, cuando tienes al mando a un entrenador que prácticamente ha conseguido mejorar a todos sus jugadores, empiezas a confiar mucho más en los nuevos fichajes, aunque obviamente existan grandes dudas alrededor de ellos. ¿Qué impide que un jugador como Anthony Gordon tenga una transformación parecida a la que tuvo Ferran Torres? Porque si lo recuerdan, antes de la llegada de Hansi Flick, prácticamente ningún gran club mostraba interés por Ferran Torres. Flick le cambió completamente la carrera, y ahora incluso el PSG, un equipo que ha ganado la Champions League 2 veces consecutivas, estaba interesado en él. Entonces, ¿por qué no podría hacer exactamente lo mismo con Anthony Gordon? Y lo mismo pasa con Karim Adeyemi. Evidentemente, incluso Flick conoce las debilidades de Adeyemi y sabe perfectamente qué aspectos necesita mejorar. Precisamente por eso quiere elevar todavía más el nivel y las exigencias dentro del club. Pero este hombre ha mejorado prácticamente a todo el mundo. Solo tienes que mirar a Gerard Martín. Todo el mundo, incluido yo, infravaloró muchísimo lo que estaba haciendo ese tipo. Yo incluso pensaba que solo jugaba porque tenía algo comprometedor de Hansi Flick, alguna foto privada o algo con lo que podía chantajearlo, porque no entendía de qué otra forma podía estar constantemente en el 11 titular. Pero con el paso del tiempo, Flick puede reírse de todos nosotros, porque consiguió transformar a Gerard Martín en un central realmente sólido, y cada vez que sale de inicio, el Barça sigue ganando partidos. Entonces, ¿qué le impide hacer lo mismo con Adeyemi y convertirlo en ese jugador vertical, capaz de atacar espacios y marcar goles? No estoy diciendo que vaya a convertirse en Rafinha, porque obviamente el Rafinha del Leeds ya estaba a un nivel bastante superior a cualquier versión que hayamos visto de Adeyemi. Pero lo que quiero decir es que después de ver cómo Flick ha transformado a tantos jugadores, es difícil no sentir optimismo independientemente de quién llegue al equipo. Y precisamente por eso creo que, incluso sin fichar a un delantero, Flick puede encontrar una solución, ya sea utilizando a Dani Olmo como falso 9, o incluso convirtiendo a Gordon en delantero, porque Gordon ya jugó en esa posición anteriormente con el Newcastle, y de hecho lo hizo bastante bien. No marcó una cantidad enorme de goles, pero también hay que tener en cuenta que estaba jugando en un Newcastle que terminó en la segunda mitad de la clasificación. No es lo mismo que recibir oportunidades creadas por Lamine Yamal, Dani Olmo o Pedri. Así que mientras Flick siga en la banda, los aficionados del Barça siempre tendrán motivos para ser optimistas con el futuro del club. Otro factor que quiero analizar es la estabilidad dentro del vestuario. Una de las pocas ventajas de no hacer una enorme cantidad de fichajes es que mantienes un grupo mucho más unido dentro del vestuario. Todos llevan tiempo juntos, se conocen bien y existe una sensación real de grupo y de comunidad. Es muy diferente a lo que han hecho clubes como el Chelsea o incluso el Liverpool en el pasado, cuando incorporaron a una enorme cantidad de jugadores prácticamente al mismo tiempo. Y ahora quiero compararlo con el Real Madrid. He hecho bastantes videos hablando de forma muy positiva sobre el Madrid, simplemente porque esa es la sensación que existe alrededor del equipo. Cuando un club realiza tantos fichajes nuevos, parece que su potencial no tiene límites, especialmente cuando incorporan a varios defensores para solucionar sus problemas atrás y además fichan a un atacante joven como Diomande. Empiezas a sentir que ese equipo puede conseguir absolutamente cualquier cosa, pero existe un problema. Ganar el mercado de fichajes no siempre significa ganar sobre el terreno de juego, y eso ya lo hemos visto antes con el Real Madrid. También lo vimos la temporada pasada con el Liverpool, cuando ficharon a Wirtz, Isaac, Ekitike, Frimpong y varios jugadores más para reforzar a un equipo que acababa de ganar la Premier League, y sorprendentemente terminaron siendo peores. Eso mismo lo mencioné en mi anterior video sobre el Barcelona, donde tenía una visión mucho más negativa del equipo. Que el Real Madrid haya ganado el mercado de fichajes no significa automáticamente que vaya a ganar más partidos, pero el mayor problema que veo en el Madrid y que creo que el Barça no tiene es el tema de los egos. En el vestuario del Barcelona prácticamente no existen esos grandes egos. Todos los jugadores están muy unidos entre sí, ya sea porque crecieron juntos en la Masia o porque han compartido muchísimo tiempo en la selección española. Dentro del equipo existe un grupo realmente muy unido. Todos se conocen, se sienten cómodos jugando juntos y tienen una relación muy cercana. En el Real Madrid, en cambio, todavía hay dos jugadores en la plantilla que llegaron incluso a golpearse entre ellos la temporada anterior. Todavía tienes los choques de ego entre Mbappé, Vini y Bellingham. También hay varios jugadores que, sinceramente, podrían haber ido allí simplemente por el dinero, como Bernardo Silva. Estuvo cerca de fichar por el Barça y de repente acabó en el Real Madrid. Además, tienes a un entrenador que representa un riesgo enorme, pero también una recompensa enorme. Sí, cuando los equipos de Mourinho están ganando, esa mentalidad de nosotros contra todos puede ayudarles a conseguir cosas increíbles, pero ese mismo fuego también significa que si pierden un par de partidos seguidos, el vestuario puede convertirse en un auténtico desastre. Los jugadores pueden empezar a enfrentarse entre ellos y dejar de escuchar a Mourinho. En el Barça no tienes ese problema. Para empezar, este equipo se deshace rápidamente de cualquier elemento tóxico. El ejemplo perfecto es Marc-André ter Stegen. Hay una razón por la que el club está pagando aproximadamente el 90% de su salario simplemente para mantenerlo lejos del vestuario mientras está en el Ajax, y es por todos los informes que salieron diciendo que ter Stegen filtraba información a los medios, que no participó en las celebraciones
2022 cuando ganaron la Liga, en 2025 porque sentía que ya no formaba parte del grupo. Todos esos rumores terminaron siendo ciertos y el Barça decidió apartarlo. Algo parecido ocurrió con Frenkie de Jong. Estoy bastante convencido de que una de las principales razones del fichaje de Rodri fueron los informes que decían que Flick no estaba contento con la actitud de Jong. Al parecer, le pidió que entrara como suplente y de Jong prácticamente se negó. El Barça no tolera ese tipo de cosas. No van a mantener en el equipo a jugadores que no quieren estar en el club. Así que sí, el mercado de fichajes del Real Madrid ha sido muy emocionante. Han incorporado a muchos jugadores de enorme calidad y perfectamente podrían terminar haciendo cosas increíbles. Pero el Barça tiene una estabilidad dentro de su plantilla y de su vestuario que ahora mismo el Madrid no tiene. Incluso en el caso de Ferran Torres, su conflicto es con la directiva. No está peleándose con sus compañeros, no está golpeando a nadie porque el Barça no quiera renovarle o sentarse a negociar. Es un problema entre él y Laporta, no entre él y los jugadores que comparten vestuario con él. Y la última razón por la que los aficionados del Barça deberían ser optimistas es bastante sencilla. Cuando todos están sanos, esta plantilla es realmente muy buena. Ya hablé de esto en un video anterior sobre el Barcelona. Es un poco realista y difícil de mantener esperar que absolutamente todo salga perfecto, que todos los mejores jugadores del Barça estén sanos al mismo tiempo y además jugando a su máximo nivel. Y sigo pensando lo mismo, pero cuando realmente ocurre, este 11 titular, incluso con Ferran Torres como delantero o con un jugador como Anthony Gordon arriba, sigue siendo tremendamente bueno. Solo hay que mirar, por ejemplo, la posición del portero. Esa es probablemente la única posición en la que el Barça tiene todo solucionado para la próxima década. Joan García es fantástico, es buenísimo con el balón en los pies, tiene un nivel élite bajo palos y además es muy joven. Juega en una posición en la que normalmente mejoras con la edad y aún así ya fue fundamental para que el Barça ganara la Liga, así que ahí están cubiertos. Si Flick consigue que Valde vuelva a jugar como el Valde de 2025, entonces el lateral izquierdo también queda resuelto. La velocidad y la potencia de Valde pueden ayudar muchísimo, especialmente en la Champions League y a la hora de conducir el balón hacia adelante. En el lateral derecho, si Jules Koundé recuerda cómo se juega al fútbol otra vez, sigue siendo un muy buen lateral. Ya lo vimos cuando marcó el gol de la victoria en la Copa del Rey, también lo vimos cuando anulaba a sus rivales y llegaba a repartir incluso 3 asistencias en un mismo partido de Champions. Y si no lo consigue, João Cancelo puede aportar muchísimo, puede ofrecer más creatividad, sobre todo contra esos bloques bajos tan cerrados. Luego tienes a Cubarsí y Gerard Martín. Si esos dos cumplen, entonces la defensa del Barça está perfectamente bien. De hecho, yo diría que muchos de los goles que encaja el Barcelona no tienen tanto que ver con la calidad individual de sus defensores, sino más bien con el planteamiento táctico de Flick. Así que, si Flick consigue ajustar algunas cosas y ser un poco más pragmático en determinados partidos, no hay ninguna razón para que esa defensa no pueda rendir realmente bien. Y luego está el centro del campo. Ahora mismo está completamente cargado de talento. Puedes elegir la combinación que quieras. Pedri y Rodri son fantásticos. Pedri y De Jong también. De Jong y Rodri funcionan perfectamente. Nadie va a tocar el balón contra ese centro del campo del Barça. Los rivales simplemente van a correr de un lado para otro como pollos sin cabeza. Después, en la posición de mediapunta, si Dani Olmo y Fermín López consiguen mantenerse sanos durante toda la temporada, tienes a dos jugadores capaces de destrozar defensas de maneras completamente diferentes. Fermín López es mejor desde fuera del área y además juega de una forma mucho más directa. Mientras tanto, Olmo es ese jugador elegante que sabe moverse perfectamente entre líneas. Y no creo que sea casualidad que Olmo juegue tan bien con la selección española. Una de las principales razones es que tiene a Rodri justo detrás de él, y ahora Rodri está en el Barça, así que podríamos llegar a ver una versión todavía mejor de Olmo. Sus cifras de goles y asistencias son fundamentales, igual que las de Fermín López. Y luego tienes a los extremos, Rafinha y Yamal. La razón por la que los aficionados del Barça estaban frustrados la temporada pasada es porque Rafinha se lesionó justo en el tramo decisivo de la temporada. No fue porque sea un mal jugador. Todo el mundo sabe lo bueno que puede ser este Barcelona cuando Yamal está sano y puede enviar esos balones hacia Rafinha. Incluso sin un delantero, incluso sin Julián Álvarez, este equipo puede seguir compitiendo a un nivel altísimo. Un tridente ofensivo formado por Gordon, Adeyemi y Yamal puede hacer daño a prácticamente cualquier defensa. No estoy diciendo que vayan a ganar la Champions League y, sinceramente, tampoco creo que ese deba ser el único criterio para decidir si una temporada fue exitosa o no. Pero también hay que recordar que la falta de gol no fue la razón por la que este equipo quedó eliminado contra el Inter. El Barça marcó muchísimos goles en esa eliminatoria. El problema fue que recibió todavía más y ocurrió algo parecido contra el Atlético de Madrid. Lo que necesitaban contra el Atlético era otro jugador como Yamal, alguien capaz de generar peligro y crear ocasiones desde la banda izquierda. Pero si Rafinha hubiera estado sano, si hubieran tenido a alguien capaz de generar peligro por ese lado, Yamal no habría tenido que enfrentarse constantemente a 3 o incluso 4 defensores, porque eso habría dejado mucho más espacio libre para Rafinha. Así que sí, no soy precisamente el mayor fan de Ferran Torres. Sigo pensando que este equipo necesita un delantero y, de cara al futuro, también otro extremo izquierdo que tenga la capacidad de crear peligro
por sí mismo, como lo hace Yamal, pero cuando todos están sanos, este equipo sigue siendo realmente muy bueno. El problema es, ¿con qué frecuencia va a ocurrir eso? Jugadores como Gavi y Bernal van a estar sanos y disponibles cuando el Barça llegue a los octavos o a los cuartos de final de la Champions League. Sabemos que este equipo tiene nivel suficiente para ganar la liga, y tampoco quiero restarle importancia a ganar el campeonato, pero si realmente quieren dar ese siguiente paso y alcanzar otro nivel, necesitan algunos fichajes importantes. Dicho esto, teniendo en cuenta todos los factores que mencioné antes, todavía hay muchísimas razones para ser optimistas con esta plantilla. Todavía pueden llegar muy lejos en la Champions League, incluso pueden dominar la liga todavía más que antes. Así que, aunque todavía falte alguna pieza, siguen existiendo muchísimas razones para ilusionarse con este Barça. Y si te gustó este video, estoy seguro de que este otro también te va a encantar. Échale un vistazo justo aquí.